Hola, ¿cómo están? Nos vemos de nuevo, esta vez para hablar de Émile Durkheim. Émile Durkheim, que es una de las grandes figuras de la sociología del siglo XIX. Recuerden que tenemos en Inglaterra a Herbert Spencer, en Francia a Augusto Comte, al promediar el siglo XIX y al finalizar el siglo XIX a Émile Durkheim. No nos olvidemos nunca que esos no son los únicos pensadores europeos, y menos los únicos pensadores del pensamiento occidental. Hay muchísimos otros. En el momento en que está pensando y escribiendo Durkheim, hay otros pensadores importantísimos en Francia, como por ejemplo los anarquistas, como el conde Kropotkin, que por supuesto que no era francés, pero cuyas obras se publicaban en Francia. La historia de la Revolución Francesa de Kropotkin es una de las mejores historias hechas sobre esta revolución en toda la historia. Eh, Kropotkin era un erudito. No nos olvidamos de Proudhon, que forma también el movimiento cooperativista. Es el iniciador del movimiento mundial cooperativista. Y por supuesto la influencia que tenía Carlos Marx y Federico Engels en ese momento en Francia, aunque ellos trabajaban, como ustedes saben, desde Inglaterra. Y también ya hemos hablado de Spencer y de otros pensadores ingleses, de los cuales en algún momento hablaremos en este curso. Pero para empezar nuestra exposición sobre Durkheim, empezaremos compartiendo pantalla y entonces veremos a nuestro amigo Émile Durkheim ya al comienzo para poder hablar sobre sus pensamientos, sus libros y sus trabajos. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre Émile Durkheim. Durkheim en realidad trabaja en el último cuarto del siglo XIX y abarca algo de los comienzos del siglo XX. ¿Qué pasaba en Francia? También tenemos que decir que o tenemos que repetir que no debemos olvidarnos nunca del marco social y económico en que trabajaron estos pensadores. Si no, no tendría sentido lo que ellos dijeron. Lo que ellos dijeron tenía algo que ver con la sociedad en la que estaban. Entonces, cuando Durkheim empieza a publicar sus trabajos, como las reglas del método sociológico, el suicidio, etcétera, etcétera, lo que estaba pasando en Francia era una época de modernización, diría yo, y de estabilización. Una vez más recordemos, Revolución Republicana, que forma la Segunda República. La Primera República es la Revolución Francesa. La Segunda República en Francia es 1848. Muy breve. Acaba con el imperio de Luis Napoleón Bonaparte, que dura hasta 1870. Guerra franco-prusiana en 1870. Luis Napoleón es derrotado por los prusianos, que estaban en proceso de unificación para convertirse en Alemania. Francia es invadida por el ejército prusiano. París es invadido. La Comuna de París defiende Francia. El ejército francés derrotado y el ejército prusiano vencedor se unen contra los obreros y contra la Comuna parisiense. Toman París a sangre y fuego. Hay una terrible masacre. Miles de trabajadores, líderes y gente del pueblo
son pasados por las armas, y sobre la base de esa terrible derrota obrera y del pueblo de París se erige la Tercera República, que abarcará todo el final del siglo XIX. Imagínense ustedes entonces el ambiente post-violento en el que vivió Durkheim. Y luego, esta nueva burguesía, que es la que asume el poder con Thiers y otros civiles y militares y millonarios e industriales en Francia, en la Francia del fin del siglo XIX, industrializa Francia, moderniza Francia. Pero por supuesto que la industrialización de Francia ya es tardía, porque ya se había industrializado antes Alemania e Inglaterra. Francia llega tarde y por tanto su industrialización no es completa. De todos modos, traza ferrocarriles, crea industrias, hay una industria pesada y se militariza. Nuevamente, una casta militar muy reaccionaria, muy a la derecha, es la que vigila permanentemente la Tercera República Francesa. Y esta casta militar es en realidad monárquica. Entonces, los años que vive Durkheim son años de una tensión política muy grande entre los monárquicos y los republicanos por un lado, y entre los políticos civiles, algunos de ellos de izquierda, otros de derecha, otros de clase media, se forman también los radicalismos, el Partido Radical, que entonces obran de alguna manera contemporizando, negociando, en tensión, en choques, y todo esto dentro de un clima de modernización, de riqueza, de formación de fortunas, pero a la vez una gran pobreza que se expande a partir de las industrias francesas, que por supuesto, como todas las industrias capitalistas, no les interesaba, por supuesto, formar el bienestar de sus obreros, sino que tenemos simultáneamente con la enorme pobreza de París, la modernización de París. Y sobre todo eso, las consecuencias del romanticismo. Ya habíamos dicho que el movimiento romántico con Víctor Hugo es más o menos una década anterior, y viviríamos entonces ya con los fines del siglo XIX toda la renovación de la pintura francesa, el impresionismo francés. Cuando ustedes vayan a los museos o vean en reproducciones los cuadros de Renoir y de los grandes de la pintura francesa de la época, que hasta hoy día son bellísimas obras de arte que valen millones de dólares, ¿qué es lo que van a ver retratado ahí? La felicidad de una clase rica que baila, que está en las calles de París, está en los cafés, ¿no? Y bueno, que refleja toda una clase social que por supuesto no era toda Francia, porque simultáneamente Honoré de Balzac, que es el realista de la literatura realista francesa, nos hablará de la decadencia, de las clases que iban quedando atrás y de la pobreza de las nuevas clases que venían. Muy bien, pues entonces empecemos con las obras de Durkheim. Las reglas del método sociológico. Lo que Durkheim empieza a decir es, necesitamos ver la sociología como una ciencia, pero la ciencia examina hechos. Entonces tenemos que convertir los fenómenos sociales en hechos. Tenemos que estudiar los fenómenos sociales como si fuesen hechos. Pero esos hechos, ¿qué es lo que reflejan? Dice Durkheim. ¿A qué podemos llamar hechos sociales? Conductas, modos de actuar, cómo sienten los individuos, es decir, también modos de sentir. Pero
además, dice Durkheim, hay que tener en cuenta, fíjense, esto es a diferencia de Spencer, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el individuo no está solo. El individuo vive inmerso en una sociedad. Encuentra una sociedad hecha. El individuo no crea la sociedad, ya la encuentra hecha. Pero esa sociedad hecha tiene reglas, reglas que se imponen a él. Y entonces, cuando se da el nacimiento de los individuos, se da también un proceso de coerción de la sociedad sobre ellos para someterlos a ciertas reglas y a ciertas normas. ¿Cuáles son esas normas y cuáles son esas instituciones? La primera es el idioma, la escritura, el idioma, por ejemplo, ¿no? Tienes que hablar tu idioma, pero tienes que hablar bien tu idioma. No puedes hablarlo como cualquiera. El francés es un hombre que aprecia muchísimo su idioma. Siempre detestará o mirará mal al que hable mal el francés. Igual como nosotros, cuando hablamos castellano, el castellano limeño, nos reímos cuando escuchamos hablar a un provinciano, por ejemplo, ¿no es cierto? Siempre ha existido eso. ¿Y qué es eso finalmente? Es una norma social. No solamente tú puedes o debes hablar el idioma de tu sociedad, sino que tienes que hablar bien ese idioma. Y por supuesto la escritura. Si eres un analfabeto, eres prácticamente un minusválido. Y por supuesto el sistema monetario. En fin, entonces, hay muchos otros elementos que Durkheim va a ir examinando. Vamos a ver en las siguientes vistas y vamos a continuar. Continuamos hablando sobre Durkheim y entonces ya nos encontramos ahora con esto que hemos dicho. La sociedad es algo que está fuera, pero además está dentro del individuo también. En la medida en que a ti no solamente te obligan, tú no tienes que cumplir lo que te dicen. Además tienes que sentirlo, lo tienes, como diría después Parsons, tienes que internalizar esas normas que ellos te dan. La división del trabajo social, un trabajo muy importante de Durkheim de 1893. ¿Qué es lo que dice Durkheim? Dice que hay algo que se llama cohesión. Fíjense, esta es una categoría muy importante. Esta categoría se va a usar todavía en políticas públicas, la cohesión. Se supone que una sociedad debe estar cohesionada. ¿Por qué? Si no está cohesionada, se desintegra. Si no está cohesionada, no es sociedad. Porque sobre una sociedad operan fuerzas centrífugas y fuerzas centrípetas. Las fuerzas centrífugas, las que lanzan a los miembros de la sociedad hacia afuera. Te vas, migras, ya no soportas tu vida en esa sociedad determinada, te vas. Pero te sientes peruano siempre. Y cuando estás afuera, sientes que eres más peruano todavía, amas tu cocina, tus platos queridos, tu música. Entonces esas son fuerzas centrípetas, las que te atraen hacia el núcleo de la sociedad. Y la cuestión es eso, es un equilibrio entre fuerzas centrífugas y fuerzas, es decir, las que te lanzan fuera, y fuerzas centrípetas, las que te mantienen adentro. Ahora, él establece varios tipos de solidaridad. Una preocupación de estos ideólogos y sociólogos europeos es siempre diferenciar las sociedades tradicionales de las sociedades modernas, que también lo haría Weber. Cuando ustedes estudian a Weber se van a dar cuenta de eso. Weber se preocupa mucho por diferenciar sociedad tradicional de sociedad moderna. Comunidad de sociedad, como dice Weber. La sociedad tradicional es una comunidad. Lo moderno es la sociedad.
Igual lo harían los antropólogos, que inventan todo el, todo el modelo de sociedad primitiva. Bueno, pues para Durkheim, la solidaridad mecánica se presenta en las comunidades rurales. Es allí donde la gente tiene cosas en común con el grupo, tiene un fuerte compromiso con el grupo, dependen del grupo. Todavía no hay especialización, un poco como que todos hacen de todo para mantener el grupo. La típica idea de la comunidad. Él está pensando probablemente en las comunidades americanas o los pueblos primitivos de la Polinesia o las africanas, etcétera, etcétera. A diferencia de este tipo de sociedad, la solidaridad de este tipo de comunidad, perdón, la solidaridad orgánica se da con la industria. Allí es donde hay división del trabajo, las personas se especializan, son cada vez más diferentes entre sí, la conciencia colectiva es más débil y, algo que también dirá Weber después, las pasiones, los sentimientos, las emociones son reemplazadas por los intereses. Estoy aquí porque me interesa estar aquí. Tengo un pacto con el Estado porque necesito que el Estado me dé servicios. Entonces yo le doy mis impuestos al Estado para que el Estado me dé servicios. Es un contrato social de intereses, ya no es de emociones. ¿Y qué es lo que se produce con el cambio cuando se va avanzando de estas comunidades un poco más atrasadas hacia sociedades más avanzadas, donde hay el, el, el interés individual o individualista? Pues hay una asincronía, es decir, los tiempos no son los mismos. Hay generaciones que tienen que vivir con un pie en un tipo de sociedad y el otro en otro tipo de sociedad. Es el tipo de sociedad que Durkheim exactamente vivió cuando Francia se transformó de la vieja sociedad francesa agrícola, de base agrícola, en una sociedad de base industrial. Él ve ese fenómeno y entonces él ve que en esas sociedades se producen desequilibrios, la gente se desorienta, no existen reglas para todo, la gente no sabe qué hacer y se produce lo que él llama el fenómeno de la anomia, es decir, la falta de reglas, que produce una especie de malos comportamientos y de desorden. En ese sentido, Durkheim no deja de ser un positivista. No es que él sea positivista, pero todavía en estos pensadores existe mucho de esa ambición, de esa esperanza que Comte tenía por el orden, porque para Comte no podía haber progreso si no había orden. Y de alguna forma para Durkheim también. Cuando Durkheim califica la anomia, es que está extrañando algo que se llama orden social, en el cual todos los individuos aceptan ciertas reglas. Por supuesto, en esta obra, Educación y Sociología, que fue publicada recién en 1922, Durkheim diría que en la nueva sociedad industrial se requiere un nuevo tipo, un nuevo sistema de educación. Tienes que complementar las normas, los valores, las habilidades propias del grupo que el niño recibe en la familia con las otras habilidades que existen, que te da la escuela, con la cultura que te da la escuela. Entonces él ve todavía esta complementariedad y cree que eso es lo que tiene que generar valores, digamos, no solo cualitativos, sino cuantitativos
modernos en la nueva escuela. De 1895 son sus reglas del método sociológico. Ahí es cuando él sostiene que una forma de estudiar la sociedad es tratar la sociedad como una cosa. Y por tanto, y esto lo diría también, esto lo había dicho también Marx mucho antes, y yo les he repetido mucho eso, desconfiar. Siempre tienes que saber que lo que estás viendo es una apariencia. Tienes que diferenciar entre mirar y ver. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. Cuando tú miras, miras la superficie. Cuando tú ves, ves el fondo. Y tu misión como sociólogo, según Durkheim y según muchos otros sociólogos, es no describir la superficie, sino estudiar el fondo. Y para eso tienes que ir a la esencia, a la naturaleza de la organización social. Es decir, tienes que sobrepasar la apariencia y entrar a la profundidad. Y entrar a interrogarte si ese hecho que tú estás observando es un hecho patológico o es un hecho normal. Y aquí entramos en un mar muy movido, porque ¿qué es lo patológico en una sociedad y qué es lo normal? ¿Es el desorden patológico? Probablemente, pero si no hay si no hay momentos de desorden, ¿cómo es que las sociedades pueden cambiar? Entonces ahí también un sociólogo se enfrenta a distintos tipos de enigma. Y bueno, y el análisis, dice Durkheim, en que una vez que recoges los datos, procedes a realizar una investigación detallada y una interpretación de esa recolección de datos que has hecho. Entonces, sintetizando, las reglas del método sociológico proponen 4 pasos básicos. La apariencia son las preconcepciones, lo a priori que tú llevas cuando ves algo que está pasando, la profundidad cuando sobrepasas la apariencia, la naturaleza del hecho cuando lo valorizas, lo valoras, y el análisis de los hechos cuando haces la investigación y a su vez la analizas. Y esto, un ejemplo de este tipo de metodología que él propone la da en su obra clásica que es El suicidio, publicada en 1897. Él se encuentra con que hasta su época el suicidio se consideraba como algo anormal, como algo no solamente anormal, sino inmoral. Las sociedades por lo general consideran inmoral el hecho de suicidarse. Pero él dice, no podemos tener esa consideración. Hay que analizar esto como un hecho social. ¿A qué se debe? Entonces empieza a analizar la tasa anual de suicidios en varios países europeos. Encuentra que esas tasas se van manteniendo constantes, entra profundamente a la estadística y trata entonces de encontrar las causas ya no morales ni religiosas, sino sobre todo sociales y psicológicas de un fenómeno tan importante como el suicidio que él vivió en su época, que es una consecuencia de la anomia, es una consecuencia con que te encuentras con reglas con las que no estás de acuerdo. Entonces él llega a describir 4 tipos de suicidio. El suicidio egoísta, el suicidio se siente libre para decidir sobre su propia vida. El suicidio altruista, característico de las comunidades antiguas, en que, por ejemplo, los viejos optan por suicidarse porque no quieren que el grupo gaste su energía
o arriesgue su vida por mantenerlos. El suicidio anómico en sociedades cuyas instituciones y cuyos lazos se encuentran en desintegración, y el suicidio fatalista en que, bueno, los individuos se encuentran que ya no se puede hacer nada. Están hartos de esa sociedad que ya no se puede cambiar y prefieren irse, pero no irse del país, sino irse al otro mundo. En las formas elementales de la vida religiosa, publicada en 1912, él describe creencias religiosas, pues como lo dice creencias religiosas antiguas, como lo dice en el título de su libro, son formas elementales de la vida religiosa. Él entra en un debate que lo precedió, porque el debate sobre la religión y el rol de la religión acompaña todo el siglo XIX. Más que en Francia, diría yo, en Alemania, porque es un debate totalmente filosófico. Aquel debate sobre que Dios creó a los seres humanos o fueron los seres humanos quienes crearon a Dios. Y entonces hay toda una tendencia laicista que va a sostener con Feuerbach en Alemania, Ludwig Feuerbach, y sobre la base de Ludwig Feuerbach trabajarán Engels y Marx diciendo que es el ser humano el que crea a Dios y no a la inversa. Sobre el Estado, Durkheim entra también a estudiar el Estado a partir de las funciones que tiene. Dice que es el Estado el que tiene que dominar los conflictos y las anomalías, y es el que tiene que establecer el orden. Allí en realidad no es más distinto que muchos de sus antecesores que venían ya con los filósofos del siglo XVI, de las guerras religiosas, como Hobbes, por ejemplo, ¿no es cierto? Esas son viejas ideas que él trata de reinventar. Bueno, y pues hemos llegado al fin de las ideas de Durkheim. Espero las preguntas de ustedes y nos encontraremos en nuestra próxima clase. Voy a restablecer la pantalla y a despedirme de ustedes. Adiós. Nos vemos.